En el primer año hizo su aparición un animal dotado de razón, que se llamaba Oannes. Todo el cuerpo del animal era como el de un pez, y tenía debajo de una cabeza de pez otra cabeza, y también pies, como los de un hombre, unidos a la cola de un pez. Su voz, su lenguaje y sus gestos eran articulados y humanos. Este ser, durante el día, solía conversar con los hombres, les enseñaba letras, ciencias y toda clase de artes. Les enseñó a construir casas, a fundar templos, recopilar leyes y les explicó los principios de la geometría. En poco tiempo les enseñó todo cuanto pueda tener a suavizar los modales y a humanizar al hombre. Desde aquel entonces, tan universales fueron sus enseñanzas que nada se ha añadido para mejorarlas. Bienvenidos al vídeo programa de hoy. Según afirma el Génesis, el paraíso estaba en Mesopotamia, y parece que eso creían también los sumerios. Tenéis el vídeo en la parte de arriba, ya que según el mito, al parecer, entre ellos todo era confusión antes de que llegara del sur la serpiente civilizadora. Oannes, mitad hombre y mitad ser escamado, quien les enseñó cuánto valía la pena saber. En la mitología de la antigua Mesopotamia, el término acadio Apcayu se usaba para definir a unos personajes míticos poseedores de un extraordinario saber. La traducción de este vocablo vendría a ser por tanto sabio, hombre sabio, erudito, y en una acepción posterior en la cultura asiria se asoció a divinidades protectoras, genios o genios alados. Este término acadio viene a su vez del vocablo sumerio Apgayu, sabio, Ap, agua, Gal, grande, Lu, hombre, sumerio. En definitiva, eran criaturas anfibias míticas representadas en los relieves babilónicos como seres con el cuerpo de pez, pero que en su interior tenían la figura de un hombre. Y reflexionando, no parece descabellado pensar, quizás, algo de verdad debe de existir en todo esto, cuando en los archivos cuneiformes, mesopotámicos e hititas, de entre el tercero y el segundo milenio, hemos ido encontrando muchas de las bases de nuestra cultura occidental. El urbanismo, la arquitectura, la escritura, la analística, la cronística histórica, los mitos, el diluvio universal, Gilgamesh, la matemática, la geometría o la astronomía. Así pues, parece que muchos de nuestros orígenes parten de Mesopotamia. Y si fue así, ¿cómo fue posible? ¿Qué nos dice la leyenda? ¿Y de dónde nace todo? Pues nace del relato del monje Beroso, un historiador babilonio que vivió y escribió en el primer tercio del siglo III a.C. y que nos llega a través de un relato de Alejandro Polístor. Beroso, en su libro Primero sobre la historia de Babilonia, nos informa que vivió en la época de Alejandro Magno el Grande, el hijo de Filipo, y asegura que se conservaban en Babilonia documentos escritos que abarcan un periodo de 15 miriadas de años. Estos escritos contenían la historia de los cielos y del mar, del nacimiento de la humanidad, también la de aquellos que tenían reglas soberanas, y de las acciones alcanzadas por ellos. En ellos se describe a Babilonia como un país situado entre el Tigris y el Éufrates, y menciona que abundaba en trigo, la cebada, el ocrus y el sésamo, y que en los lagos se encontraban las raíces llamadas gongae, que eran buenas para comerlas y eran respecto a nutrición como la cebada. También había palmeras y manzanos y muchas clases de frutas, peces y también aves, tanto de paso como acuáticas. Beroso nos relata que la parte de Babilonia que limitaba con Arabia era árida y no tenía agua, pero lo que daba al otro lado tenía colinas y era fructífera. Según su relato, en Babilonia había en aquellos tiempos gran variedad de personas de distintas naciones que habitaban Caldea y vivían sin orden ni concierto, como las bestias del campo. Explica Beroso en su relato que en el primer año hizo su aparición de la parte del Golfo Pérsico que bordea a Babilonia, un animal dotado de razón que se llamaba Oannes. Todo el cuerpo del animal era como el de un pez y tenía debajo de una cabeza de pez otra cabeza y también pies abajo, como los de un hombre, supunidos a la cola del pez.
Su voz y también su lenguaje era articulado y humano. Durante el día solía conversar con los hombres, pero no tomaba ningún alimento en ese tiempo y les enseñaba letras y ciencias y toda clase de artes. Les enseñó a construir casas, fundar templos y a recopilar leyes y les explicó los principios de la geometría. Les enseñó a distinguir las semillas de la tierra y a recoger frutos. En poco tiempo les instruyó en todo cuanto pudiera tener a suavizar los modales y humanizar al hombre. Desde aquel entonces tan universales fueron sus enseñanzas que nada se ha añadido para mejorarlas. Cuando se ponía el sol, este ser tenía la costumbre de sumergirse de nuevo en el mar y permanecer toda la noche en su profundidad, pues era anfibio. Y es que, según el mito sumerio, los seres humanos desconocían los beneficios de la civilización, y estos enigmáticos seres surgieron de las aguas para instruirles y darles las tablillas Me. Les enseñaron los fundamentos de las artes y las ciencias, de la cultura y la civilización en general. El origen de los Apgal o Apkayu entronca directamente con el mito de la creación de los seres humanos. Los dioses del Apsu se rebelan ante los dioses del cielo por la situación de servidumbre en la que se encuentran. Es entonces cuando el dios Enki decide crear el ser humano para aligerar de estas pesadas tareas a los dioses, pero al mismo tiempo crea a los Apkayu como instructores de los humanos para hacerlos más útiles y eficientes. El primero se denomina Wanna. Fue quien terminó los planes para la creación y fortalecimiento del cielo y la tierra. El segundo es Waneduga, que estaba dotado de una inteligencia y una sabiduría portentosa, asignado a poblar la tierra de conocimiento. En tercer lugar llegó Enmeduga, a quien se le asignó un buen destino hacia los hombres, guiarlos en las cosas buenas. El siguiente fue Enmegalama. Se dice que nació en una casa con el objeto de cuidar los hogares de todos los hombres. El quinto fue Enmebuluga, que creció en los pastos. Su función era cuidar la naturaleza y todo ser animal existente. El sexto es An-Enlilda, el mago de la ciudad de Eridu, quien ayudaba a través de sus poderes cuidar de las enfermedades y en ciertos casos curarlas. El séptimo fue Utuapzu, que ascendió al cielo con el objeto de ser el mensajero de los hechos de la tierra. Estos serían los 7 sabios que se encargarían de estabilizar las conductas espirituales humanas a través del otorgamiento del conocimiento con el objeto de formar una civilización recta y ordenada a través de ciertas leyes divinas. Espero vuestros comentarios, amigos. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis?